Unidos sobre este tema que sigue caliente y seguramente dará mucho de qué hablar. Carlos, gracias por tomarnos esta llamada. Te saludamos Manuel, Marcela y Arturo. Sí, Marcelo, Arturo, Manuel, muchas gracias, a las órdenes. Saludos, Carlos, buenos días. Pues lo primero, la situación en la que se encuentra actualmente el INAI nos recuerda mucho a lo que hace meses enfrentaba el INE. Hoy parece que la andanada es contra el INAI. ¿Y cuál es la situación actual del INAI, su fortaleza, su debilidad? ¿Qué es lo que puede pasar con el instituto? Bueno, mira, debo de mencionar lo siguiente para contextualizar lo que voy a decir. El INAI es una parte integrante del Estado mexicano que es el órgano garante de la transparencia en México. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto de la transparencia? Luego la gente no lo visualiza adecuadamente. La transparencia lo que nos da es la facultad del ciudadano de poder saber lo que pasa dentro de... Carlos, se está cortando un poco la comunicación. Si pudiéramos a lo mejor movernos un poquito nada más para tener una mejor señal. Sí, ahí está mejor. Sí, ahí te escuchamos claramente. Sí, perfecto. Entonces, decía, de la transparencia es una facultad que tiene el ciudadano de saber lo que pasa dentro del gobierno. Y obviamente, pues el ciudadano se interesa mucho en qué se gastan sus recursos, los recursos que aporta el ciudadano en impuestos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el órgano garante tiene un consejo general, vamos a llamarle así, que resuelve en última instancia con muy pocas posibilidades de apelación. Nada más hay una posibilidad de apelación ante la Corte, y ahorita lo explico. Cuando se niega un órgano del Estado a proporcionar información, cuando se niega un órgano del Estado a proporcionar información, vamos a poner un municipio, hay un órgano garante estatal que lo resuelve. Sí. Si no lo resuelve el órgano estatal adecuadamente, el órgano nacional en apelación lo resuelve en última instancia, ¿ok? Entonces, ese órgano nacional tiene un número de consejeros o de comisionados, como les llaman, y actualmente le falta un comisionado para poder sesionar con quórum, es decir, que quiere decir para que sus resoluciones sean válidas. Y se ha negado el Senado de la República, a través de la mayoría morenista y de sus aliados, a designar a esa persona. Designaron a las personas correspondientes, pero el presidente López Obrador vetó la designación, y entonces iban a hacer una nueva designación, y a la hora de la hora se echaron para atrás de la nueva designación. Esto en rebeldía de una orden judicial de una juez de distrito que les ha ordenado que hagan ese nombramiento, y rebeldemente no lo han hecho. Además, el secretario de Gobernación ha girado instrucciones a todas las dependencias del gobierno federal a que no den información, sí, a que no suban a las plataformas, porque hay todo un sistema, un entramado institucional de plataformas de transparencia, en donde todas las dependencias automáticamente tienen que subir la información. Bueno, el gobierno federal tiene ya la orden de no subir ni siquiera la información. Entonces, pues está colapsado el órgano garante de la transparencia en México, y de repente hagan de cuenta que ponemos un telón oscuro en todo el gobierno federal, y esto puede pasar hasta los estados y municipios, de opacidad, de entrar al oscurantismo total de lo que es la transparencia en el país, de lo que hace el gobierno. Ahora ya el pueblo no tiene derecho a saberlo, porque está trabado el órgano garante. Eso es lo que estamos sufriendo ahorita. Ahora, ¿cuál es la intención de esta andanada, de este embate contra el INAI? Que bueno, pues no podemos aislarlo y dejar de ver lo que ha ocurrido con otros organismos autónomos. Bueno, pues, ¿qué pretende al final el presidente de la República? Claramente la intención es colapsar una parte muy importante de un entramado de rendición de cuentas, porque el gobierno ya no quiere rendirle cuentas al pueblo, ya no quiere el gobierno que el pueblo se dé cuenta de lo que hace. Uh-huh. Entonces la interpretación es un paso hacia la dictadura. Federico Reyes Heroles acaba de escribir
a raíz de lo que pasó, del comportamiento del Senado que acaba de pasar en esta semana, o la semana pasada, que estamos teniendo un golpe de Estado por tracto sucesivo, es decir, un golpe de Estado en abonos. Pues es parte del golpe de Estado, así lo consideramos nosotros. O sea, es la instalación de una forma distinta de encabezar el Estado, que implica la dictadura, la supresión de contrapesos. De contrapesos y del camino hacia la dictadura. Uh-huh. ¿Una dictadura que ejercería quién, Carlos? ¿Morena? Pues ejercería el presidente de la República. Pero incluso, tomando en cuenta que ha dicho que no va a reelegirse, ¿verías tú que esto avanzaría incluso con otros personajes de Morena que pudieran gobernar el país? No necesariamente, porque si llegase a haber la desgracia de que ganaran la mayoría calificada en las elecciones del 2024, Morena y sus aliados, ellos fácilmente podrían modificar la Constitución y pudieran hasta ampliar el mandato del presidente de la República. A esa exageración pudiéramos llegar si el electorado opta por votar por Morena y sus aliados para el Congreso de la Unión. Pero eso sería vigente para el siguiente presidente, no para el actual. No, pues al modificar la Constitución pueden hacer lo que se les pegue la gana. Uh-huh. Pueden ampliar el mandato presidencial, pueden hacer una reelección al siguiente año, pueden hacer lo que se les pegue la gana. La reforma constitucional borra todo lo que hay atrás, absolutamente. Ese es el peligro de tener un gobierno de un solo partido, y pues eso lo sufrimos todo el siglo pasado. Uh-huh. Carlos, buenos días, saluda a Manuel Cerrato. Lo comentábamos hace unos momentos, hace algunos días publicamos aquí en Noticieros Gremio una entrevista con la consejera Julieta del Río del INAI, y nos señalaba esto, que no solamente se están acumulando los casos, sino que además sujetos obligados no están reportando la información pública a las unidades de transparencia porque se ha colado esto de que el INAI va a desaparecer, ¿no? ¿Para qué reportamos la información a las unidades de transparencia si ya no va a existir, si ya se va el INAI? Hay una orden del secretario de Gobernación. Exacto, sí. En ese sentido también iba la pregunta, porque además parece ser que hay esta indicación. No sé si valdría la pena, Carlos, recordar un poco de lo que, gracias al INAI, se ha hecho en cuanto a favorecer la pluralidad, que en una democracia siempre es positiva, y lo comentábamos también, gracias a el ejercicio del derecho a la información, de acceso a la información, garantizado por órganos como el INAI, es que también a nivel periodístico se conocieron actos de corrupción de gobiernos anteriores que de alguna forma influyeron para que hoy Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México. Entonces, hay una incongruencia con rechazar la utilidad del INAI y con pretender su desaparición, ¿no? Totalmente. Tenemos el caso de la famosa estafa maestra, fue descubierta a través de la divulgación de información a través de las plataformas que hay estructuradas en todo el país, en donde los órganos gubernamentales tienen por ley la obligación de estar alimentando las plataformas de transparencia. Así se descubrió la estafa maestra, y en este gobierno se descubrió la estafa que es mucho mayor, la de Segalmex. Uh-huh. Sí, exactamente. Ahora también en estos días platicábamos con Leonardo Núñez de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y él decía, bueno, el argumento de que el INAI es caro, pues también es una falacia, porque si consideramos que el INAI tiene un presupuesto de 1,000 millones de pesos al año, pues a lo mejor así, dicha la cifra, podría parecer alta, pero nos decía Leonardo, es lo que Pemex pierde cada 12 horas. O es 15 veces lo del escándalo de Segalmex. O menos de la mitad de un presupuesto de un municipio como Torreón. Ajá, exactamente. Exacto. Sí, comparativamente eso de que es caro no es argumento. No, y además es la cantaleta del nuevo gobierno de que a todo le quiere atribuir de que es muy caro, ¿verdad? Pero se les olvida de los barriles sin fondos que tienen con Pemex, con CFE,
con Dos Bocas y con el Tren Maya. Eso sí no importa. Es una incongruencia total. Muy bien. Okay. Ahora, estas disposiciones, bueno, sabemos que un juzgado federal volvió a ordenar al Senado designar a los comisionados faltantes. Esto se suma a una orden previa que ya había, Exacto. también para designar las 2 vacantes que ya existían en el Pleno del INAI. ¿Esto se puede resolver, Carlos? Bueno, conforme a la ley de amparo, los jueces de distrito y el Poder Judicial de la Federación General tienen la facultad hasta de destituir en su cargo a un funcionario de elección popular. Pudiera llegar a esos extremos la situación. Estamos hablando con Carlos Angulo de Unidos. Queremos preguntarte cómo poder frenar este embate contra el INAI y que el INAI pueda sobrevivir a esta estrategia que está siguiendo el gobierno federal. Bueno, pues el Poder Judicial yo creo que es la instancia adecuada para eso. Van a tener que empezar a subir los costos en ese sentido. Pueden empezar a fluir las multas para empezar. Y claro, lo que es bien importante es la presión ciudadana. Así se logró con salvar al INE con la presión ciudadana, y yo creo que los ciudadanos deben estar conscientes de esa amenaza que cierne sobre nuestras cabezas, de que se le baje el telón a la transparencia del gobierno por completo, nada más por una orden dictatorial del gran Tlatoani que tenemos en la presidencia de la República. Ahora, es más difícil defender al INAI que al INE, ya que el INE, bueno, cada elección se ve su eficiencia, se ve la importancia de su trabajo. Del INAI luego no hay tanta conciencia sobre el trabajo que desempeña. Indudablemente, es más difícil. Lo acepto, debemos de ser muy claros en lo que significa que el gobierno trabaje con un telón de oscuridad y los... Sí, Carlos, ya no te escuchamos, parece que perdimos la comunicación. Perdón que se cortó un poco. Sí. Ya. Decía que de aprender a trabajar con un gobierno con un telón de oscuridad en donde no sepamos lo que hace el gobierno en nosotros. Claro. Eso tiene un costo grandísimo para la ciudadanía. Muy bien, pues Carlos Angulo, consejero de Poder Ciudadano y cofundador de Unidos, gracias por tomarnos esta mañana la comunicación. A sus órdenes siempre. Gracias, Carlos. Son las 8 de la mañana con 48 minutos, 26 grados centígrados. César Rodríguez, vamos a la pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.